Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Ignasi Fonvila y bueno, os voy a hablar de cómo poder asegurar un proceso de creación de nombres. Soy el fundador de una agencia española que se llama Nameworks y que fue creada en 1999 y desde entonces pues llevo, bueno, desde antes ya, porque empecé antes, pues llevo 25 años creando nombres para todo tipo de productos y de servicios. Y bueno, aquí estoy, hoy con todos vosotros. Espero que os pueda enseñar algo que no sepáis. Eh, no sé si veis mi presentación, espero que sí. A ver, para asegurar el éxito en un proyecto de naming, en un principio es necesario pues, conocer qué problemas vamos a encontrar cuando abordemos un proceso de este tipo. Y en segundo lugar, pues es conveniente evitar los errores que se suelen cometer en este tipo de procesos, que suelen ser bastante comunes. No solo en los procesos de vinos y licores, sino en cualquier tipo de proceso de naming. En un primer lugar, el primer problema, diría yo, con que nos vamos a encontrar es un problema de sobreoferta de productos. O sea, solo en la clase 33, que es donde se registran los nombres de bebidas alcohólicas de cualquier tipo, excepto cervezas, hay más de 2 millones de marcas registradas. Eso quiere decir que realmente vamos a encontrarnos con problemas graves en el momento de encontrar nombres disponibles para ser registrados. Esta sobreoferta de productos tiene una consecuencia lógica, que es precisamente la saturación de los registros. Cada año se solicitan 5 millones de nuevas marcas en el mundo, cosa que significa lo que os decía, ¿no? Que realmente encontrar palabras, tanto si son inventadas, más difícil aún si son palabras existentes, que estén disponibles para ser registradas, pues cada vez es un reto mayor, ¿no? Cada vez los procesos de naming son más complicados, son más complejos precisamente por esta saturación de estos registros de marcas. Por otra parte, otro factor que realmente puede parecer pues, que es muy positivo, que es el de la globalización de los mercados, y realmente lo es, porque claro, eso amplía pues, nuestras posibilidades de colocar, de vender nuestros productos pues, en mercados mucho mayores. Por lo que respecta a la creación de nombres, puede llegar a ser un obstáculo importante, un problema importante, porque las marcas, los nombres que creamos, tienen que poder funcionar en contextos lingüísticos muy amplios, por lo tanto, en idiomas muy diferentes. Y eso nos lleva pues, a situaciones como que nombres que en una lengua determinada pues, pueden resultar muy positivos, en otras lenguas pues, pueden resultar realmente negativos o como mínimo indeseables, ¿no? Y tenemos que analizar todo eso antes de decidir el nombre. Por otra parte, también hay empresas que llevan a cabo estrategias de ataque, estrategias de registro de nombres de ataque. Eso quiere decir que es bastante habitual que las empresas, sobre todo grandes empresas que tienen recursos económicos perfectamente disponibles para hacerlo, estas empresas registran más nombres de los que piensan utilizar precisamente para crear barreras a sus competidores. Es decir, van a lanzar un nuevo producto, evidentemente solo van a utilizar un nombre de marca, pero a lo mejor registran 5, 6, 8 nombres de marca. ¿Por qué hacen eso? Pues precisamente por lo que comentaba, ¿no? Para crear esa barrera para que esos nombres de marca no puedan ser utilizados por competidores. Y por último, el último problema común en que nos encontramos es que, claro, décadas atrás no había ninguna conciencia ni de branding ni de naming, por lo tanto, podríamos decir que cualquier nombre servía. Hoy en día, por suerte, creo yo, no es así. Antes de lanzar una nueva marca,
se hace una conceptualización de esa marca, quiere decir que se define muy bien cuáles son los significados que queremos transmitir con ese nombre y, por lo tanto, se entiende que el nombre hoy, nuestro nombre de marca, tiene que permitir transmitir una identidad que sea diferente a la del resto de competidores y que genere pues todo un conjunto de significados deseables y positivos, al menos así debería ser, ¿no? Por lo tanto, al final, lo que estamos buscando en un proceso de naming pues es llegar a tener esta primera pieza de la identidad de la marca, que es el nombre, y es la pieza básica y la principal de la identidad verbal. Y es esa pieza, además, que nunca cambia, ¿eh? Por lo tanto, no podemos permitirnos el lujo de cometer errores en la elección del nombre para nuestro producto o para nuestra empresa si se trata de un nombre corporativo, ¿no? Por lo tanto, la forma de asegurar mejor pues este proceso es conociendo los errores en que podemos caer para precisamente evitar dichos errores. El error número 1, pues pensar que el proceso de naming requiere muy poco tiempo, cosa que realmente pues es una falacia, ¿no? A ver, el nombre es el primer acto público de branding que realiza esa marca. Todos los elementos de identidad de la marca, tanto visuales como verbales, se tienen que definir con el tiempo suficiente, con la suficiente antelación. Ya comentaba hace un segundo que los registros de marcas están saturados, que el proceso se va a complicar si esa marca además tiene que funcionar en muchos mercados, porque entonces quiere decir que ese nombre debe ser entendible y positivo en todos los idiomas de esos mercados. Y ya no digamos si necesitamos un .com, una extensión .com disponible, que es realmente muy complicado de encontrar, a veces imposible, ¿no? Por lo tanto, tenemos que plantear el naming como proceso. O sea, no podemos plantear el naming como vamos a hacer una reunión, un brainstorming de 2 horas y en esas 2 horas tenemos que salir de ahí, de esa reunión con el nombre, porque eso realmente es una forma pues, de plantear el proceso de una forma, creo yo, muy equivocada. Tenemos que partir del hecho de que primero, antes de empezar a pensar nombres, pues tenemos que hacer un trabajo de conceptualización, como decía, tenemos que definir los diferentes elementos de identidad, tenemos que plasmar esos elementos de identidad en una estrategia creativa y esa estrategia creativa significa, pues, plantear un documento donde vamos a tener que definir qué queremos que el nombre evoque a nivel de significado y también tendremos que definir toda una serie de elementos de morfología del nombre, como son pues, el idioma que vamos a utilizar para crearlo, qué tipo de nombre vamos a utilizar, qué tono, qué fonética, etcétera, ¿no? Con todo ese planteamiento, que nos va a llevar unos cuantos días de elaborar, podremos empezar el proceso creativo con unas ciertas garantías y en ese proceso creativo pues tendremos que producir el máximo número de alternativas. Y cuando digo máximo estoy hablando de números bastante elevados, ¿eh? En un proceso normal de naming siempre trabajamos unos cuantos centenares de nombres como mínimo y a veces unos pocos miles. Por lo tanto, imaginaros, ¿no?, el tiempo que necesitamos para hacer eso, ¿eh? Realmente aquí pone 10, 15 días hábiles, pero puede ser más, ¿no? Depende del proyecto. Y luego al final está la parte más importante del proyecto, que es la fase de validación, ¿no? Realmente todo ese trabajo que hemos hecho tenemos que validarlo tanto desde el punto de vista jurídico, o sea, tenemos que saber si realmente esos nombres son registrables y tenemos también que validarlo desde el punto de vista lingüístico para evitar pues, significados indeseables. Y todo eso nos lleva también a tener que emplear pues, una serie de días, de tiempo, de alojar una serie de tiempo. Por lo tanto, siempre trabajar con shortlists. Por otra parte, otro de los errores que podemos llegar a cometer es priorizar, como dice aquí, lo racional sobre lo emocional. Particularmente pienso que las marcas más potentes son las que buscan algún tipo de vinculación emocional con sus públicos, ¿no?, con el target. Y eso creo que es más fácil de conseguir con una marca evocativa que con una marca muy descriptiva, o sea, con una marca más emocional que con una marca más racional. Las marcas que, como por ejemplo aquí, vemos 2 ejemplos de lo que yo quería decir, ¿no? Tenemos una marca muy racional, que es esta de la izquierda, de Viña al lado de la casa. Y tenemos una marca pues un poquito más emocional, que es el perro verde.
¿no? En España, al menos, cuando decimos eres más raro que un perro verde, significa que eres una persona pues, realmente muy particular, ¿no? Muy fuera de lo común, muy que vas a tu aire, muy auténtica, por así decirlo, ¿no? Claro, la viña al lado de la casa, pues bueno, evidentemente nos está lanzando un mensaje también, pero creo que el mensaje del perro verde es más fácil que conecte emocionalmente con su público que la viña al lado de la casa, ¿no? Los nombres que comunican, pues, ingredientes muy específicos o atributos muy concretos suelen limitar la flexibilidad de la marca, por lo tanto suelen comprometer la longevidad del nombre. Mientras que los nombres que se basan en conceptos más emocionales, pues suelen sobrevivir, suelen pasar muy bien, superar muy bien esta prueba del tiempo. Gran problema también, gran error muchas veces, que es no tener en cuenta las consecuencias lingüísticas y culturales de los nombres. A ver, como decía antes, un nombre que transmite un mensaje muy relevante, muy interesante, muy positivo en un idioma puede precisamente el mismo nombre generar pues unas asociaciones terriblemente negativas en otro idioma diferente, ¿no? Ahora mismo en el mundo hay 7.139 idiomas vivos. Eso quiere decir que esa palabra que en español, por ejemplo, o en inglés nos puede parecer tremendamente positiva porque tiene todo un conjunto de vocaciones maravillosas, en japonés, en griego o en cualquier otro idioma, pues puede transmitir mensajes francamente terribles, ¿no? Aquí he cogido 3 ejemplos de 3 vinos, uno que creo que es de Serbia, si no me equivoco, este de Marica, otro que es francés, el señorío d'Ars, Ars en inglés pues ya sabemos lo que significa, culo directamente. Y luego tenemos este vino espumoso italiano, follador, follador en inglés, en italiano pues es un nombre muy evocativo, además de que es el nombre de la familia de origen, pero significa hoja de oro, literalmente, follador al menos en español de España, ¿no? Es un nombre terrible, ¿no? Es alguien que folla, pues alguien que coge, ¿no? Es absolutamente tremendo, ¿no? Un nombre como este. Cosas que pasan cuando no se hace este tipo de ejercicio de validación lingüística que es no necesario, sino imprescindible. Otro error, pues pensar que cualquiera puede realizar un proceso de naming. Es una cosa muy normal. A ver, desde que nacemos yo creo que ponemos nombres a las cosas que nos rodean, ¿no? Ya lo hacemos cuando somos niños, nos regalan un gato u otra mascota, le ponemos nombre al gato, eso da la sensación de que crear nombres es algo que está al alcance de todo el mundo, realmente lo está, porque todos lo hacemos, pero una cosa es crear un nombre para un gato y otra cosa es crear un nombre de marca, no sigue los mismos parámetros. El naming resulta engañosamente sencillo, diría, y como resulta tan engañosamente sencillo, muchas empresas abordan este proceso internamente o lo intentan abordar internamente. Eso significa que, bueno, como comentaba antes, ¿no? Vamos a hacer una reunión de brainstorming y en un rato pues solucionamos este tema del naming, ¿no? Desgraciadamente eso no suele funcionar así. Y desgraciadamente pues estos ejercicios que se hacen internamente pues suelen terminar mal. Digo suelen porque también hay otros que son exitosos, evidentemente, ¿no? Pero es bastante común que funcionen mal, sobre todo si el ámbito de la marca, el ámbito geográfico donde se va a desarrollar esa marca, pues es muy extenso, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener en cuenta muchas oficinas de registro, muchos idiomas diferentes. Otro error, no os asustéis que hay 7, ¿eh? Imaginaros que hubiese 70, ¿no? Yo voy por el 5, qué putada. Bueno, otro error es utilizar nombre y marca como si fuesen sinónimos. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, a veces pretendemos que el nombre lo diga todo sobre nuestra marca y por lo tanto lance mensajes que son terriblemente complejos. Al fin y al cabo tenemos que aceptar que un nombre es una idea. Es un concepto, es un mensaje, es un significado, por lo tanto no debemos pretender que el nombre haga más de lo que realmente puede hacer, ¿no? Tenemos toda otra serie de elementos de identidad, desde taglines a descriptores, a submarcas, todos los elementos visuales, determinadas tipografías, determinados símbolos, determinadas
determinados colores, ilustraciones, que nos van aportando también toda una serie de significados, nos dan profundidad a la marca, nos dan matices de personalidad. Por lo tanto, no pretendamos que el nombre lo haga todo en solitario porque está rodeado de toda una serie de compañeros verbales y visuales que le van a ayudar a completar el mensaje, ¿no? Bueno, aquí os he puesto este logo de Amazon porque al fin y al cabo, bueno, además de la tipografía, pues vemos esta sonrisa, ¿no? Que va, esta especie de flecha que nos está diciendo que lo tenemos todo de la A a la Z, ¿no? O sea, tenemos todo lo que te puedas imaginar aquí en Amazon. Y por otra parte, pues está también esta idea de la sonrisa, ¿no? La amabilidad. Aquí en este vino Ebella de Bodega Sportia, una bodega española de Ribera del Duero, pues tenemos esta etiqueta con estos círculos concéntricos pues que hacen referencia a los anillos de un tronco, de un tronco de un árbol, ¿no? Cuando lo cortamos longitudinalmente, transversalmente, perdón, y bueno, ahí podemos ver la edad de ese tronco, ¿no? Hace referencia pues a las barricas donde envejece este vino. Puede ser una referencia muy sutil, pero realmente está pensado para eso, ¿no? No estar dispuestos a asumir riesgos, otro error, ¿no? A ver, Raymond Loewy, un diseñador industrial y gráfico también muy importante de la década de los años 50 y 60 en Estados Unidos, hombre que diseñó, por ejemplo, pues la imagen de Lucky Strike o de Shell o diseñó también automóviles, locomotoras, como veis aquí, se regía por un principio al que él llamaba Maya. Y este Maya hace referencia a most advanced yet acceptable, ¿no? Lo más avanzado posible, pero que sea aceptable para el cliente. ¿Qué quiero decir con eso? Cuanto más innovador es un nombre, más posibilidades de rechazo nos vamos a encontrar. Por lo tanto, tenemos que ser innovadores y tenemos que buscar la innovación, pero no hasta el punto de asustar a nuestros posibles clientes con un nombre pues tan innovador o tan transgresor que realmente pueda llegar a asustar o a no ser entendido por nuestros públicos, ¿no? Para ayudarnos a tomar este tipo de decisiones, pues está la investigación, lógicamente, que nos puede ayudar en esa toma de decisiones para que la tomemos correctamente, siempre que interpretemos los resultados de la investigación de forma correcta, ¿no? Un nombre mal valorado en un focus group no necesariamente es un mal nombre. Por lo tanto, además de los resultados que nos dé la investigación, pues también tenemos que aplicar muchas veces el sentido común, que como se suele decir es el menos común de los sentidos, ¿no? Para ayudarnos a decidir si realmente ese nombre tiene que ser eliminado o tiene que ser conservado en nuestra lista. Y por último, pues está el error también de verse muy marcado por el calendario, ¿no? Y llegar a tomar decisiones que puedan llegar a ser muy precipitadas. El nombre no se tiene que juzgar espontáneamente. Hay que tomarse el tiempo necesario para una segunda lectura. O sea, puedo asegurar que nombres que en un primer momento han pasado desapercibidos con el tiempo pueden llegar a brillar si nos llegamos a acostumbrar a ellos y especialmente si estos nombres son muy innovadores. Y tener en cuenta pues lo que comentaba antes, ¿no? Que el nombre es el único elemento de identidad que no va a cambiar, por lo tanto, como nos vamos a casar con ese nombre para toda nuestra vida o para toda la vida de nuestra marca, mejor que hagamos una buena elección y que no decidamos el matrimonio en 5 minutos, ¿no? Bueno, aquí ya vemos un ejemplo, de este tipo de nombres, ¿no? Bueno, en este caso muy transgresor, muy gamberro, innovador también por lo que está diciendo, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, quería acabar ya con esto y poderos presentar y poderos contestar algunas preguntas que me están llegando con esta conclusión de todo lo que he dicho, ¿no? Realmente, si conocemos los problemas a los que nos vamos a enfrentar y, por otra parte, pues también intentamos evitar los errores, pues seguramente llegaremos a tener un buen nombre que realmente va a ser lo que nos va a distinguir del resto de competidores, ¿no? Y os dejo con esta última imagen para que reflexionéis un poquito, ¿no? A ver, voy a contestaros, voy a dejar de compartir esto
¿eh? Y voy a contestaros un par de preguntas que veo por aquí. Ay, Dios, dice, ¿cómo lo hago con clientes que dan muchas vueltas, piden gran cantidad de iteraciones y presentaciones, cambian el brief en el medio o eligen según el me gusta, no me gusta? Bueno, esa, por desgracia, creo yo, es una situación muy habitual a todos los que hacemos algún tipo de trabajo creativo, no solo nombres, también diseño, por ejemplo, diseño de packaging, diseño gráfico, etcétera. Yo creo que primero hay que definir muy bien qué le vamos a dar al cliente. O sea, una cosa que yo hago, por ejemplo, es hacer un tipo de propuestas de proyecto hiper detalladas, donde en cada fase el cliente sabe exactamente qué va a obtener por mi parte y yo sé exactamente también qué tipo de informaciones, documentos, etcétera, necesito del cliente para poder hacer ese trabajo, ¿no? Por lo tanto, ya intento evitar repeticiones que no sean innecesarias, pero aún así a veces se da, ¿no? Este caso que decís de pedir de cambios de briefing a medias. Claro, en principio, cuando el cliente te cambia de briefing a medias, ¿qué le vas a hacer, no? O sea, yo intento primero hacer una estrategia y presentar esta estrategia antes de hacer nombres, porque si el cliente realmente acuerda conmigo esa estrategia creativa, es más difícil que haya cambios sobrevenidos por el camino, aunque a veces aún así pasa, ¿eh? Por el me gusta, no me gusta, juzgar los nombres según el me gusta, no me gusta es bastante normal, porque al final cualquier trabajo creativo se juzga según la subjetividad de la primera impresión que te ha causado. Me has enseñado este nombre de entrada, me ha gustado, o me has enseñado este nombre, me ha parecido horroroso ya de entrada y no hay quien lo salve, ¿no? Entonces, claro, en estos casos, pues intento dar toda una serie, acompañar mi presentación de toda una serie de criterios objetivos para que el cliente sepa cuáles son nombres que son mejores que otros siguiendo unos criterios, ¿eh? Y para ir más allá de esta primera impresión o de este efecto wow que podríamos decir, ¿no? Por otra parte, me preguntan, a ver, ¿qué te parece la estrategia de usar un nombre de marca ya existente y conocido, pero que no está registrado en la misma categoría que nuestro producto? O bien que se conoce, pero no se usa en el país. Por ejemplo, poner AVE, que es una marca de trenes en España, a una línea de transporte de buses en Uruguay. A ver, a mí esto me parece, en principio, no me parece una buena estrategia. ¿Por qué? Porque este tipo de marcas, si son realmente marcas muy notorias, los registros de marcas conceden una protección absoluta a este tipo de marcas que se pueden llamar notorias o renombradas, aunque no estén registradas en la misma categoría. ¿Por qué? Porque la ley entiende que esas marcas precisamente tienen mucha notoriedad, por lo tanto, mucho conocimiento por parte del público y que ese conocimiento debe de ser protegido y debe de ser atribuido al propietario original de la marca. Por lo tanto, aunque realmente puedas en tu país registrar ese nombre porque tu oficina de registro lo permita, a mí no me parece una buena estrategia de diferenciación, porque al fin y al cabo, cuando buscas una marca de estas en Google, por ejemplo, en cualquier otro buscador, te van a salir miles de millones de resultados que hacen referencia a esa otra empresa o a ese otro producto, ¿no? Por lo tanto, creo que no te interesa que te puedan llegar a confundir o a asociar con otra marca, aunque no sea de lo mismo que haces tú, sino que creo que realmente lo que le interesa a una marca es pues tener una identidad propia, diferencial, ¿no? Única. Por lo tanto, ser un Me Too al final, ya digo, a mí particularmente no me parece que esa sea una estrategia a seguir porque tampoco me parece muy ética, ¿no? Pero bueno, ahí cada cual con su propia ética y sus propios valores, yo creo que no. Que no tendríamos que ir por ahí. No sé si tenéis alguna pregunta más. O si no, dice aprovechar el conocimiento para intentar facilitar la evocación de consumidores en Uruguay. También redundando en esto, acabando de redondear esta última pregunta que me hacía este participante, ¿no? Yo creo que una marca que ya es conocida,
Por ejemplo, AVE, ¿no? AVE en España es la marca de los trenes de alta velocidad. Imaginadnos, pues, en España es una marca muy notoria, o sea, la conoce absolutamente todo el mundo. Cuando hablas de ave, nadie piensa en un ave, o sea, en un pájaro, sino que automáticamente piensa en estos trenes de alta velocidad. Por lo tanto, es una palabra que ya ha entrado casi en el vocabulario común con otro significado. Claro, eso se asocia a una serie de significados que ha generado esta marca. En este caso, pues Renfe, ¿no? Que es la empresa pues, de ferrocarriles pública, la que era pública pues, de España y que creó esta marca y que creó pues, este servicio de transporte de personas en trenes de alta velocidad. Claro, si tú dices AVE, pues en España se asocia a una serie de significados que son trenes de alta velocidad, que son de Renfe, que tienen unas características, que son así o que son así, ¿no? Por lo tanto, esos significados están asociados ya a la marca. Por lo tanto, son, digamos, bastante intransferibles de esa marca. Si nosotros pretendemos utilizar ese nombre AVE en otro contexto diferente, le tendremos que dar también otra identidad visual diferente, eso aportará unos significados diferentes y yo creo que eso al final lo que puede generar es bastante confusión, ¿no? Porque al final el cliente puede no saber si ese AVE es el AVE original, si forma parte también de esa compañía, si es alguna especie como de submarca, si tiene alguna relación con los trenes de España o no tiene relación. Por lo tanto, creo que en el momento en que estamos utilizando un nombre que realmente ya está construido con una serie de significados, pero no es ese nombre, sino simplemente lo estamos como cogiendo, ¿no? Pero cogiendo, quiero decir, cogiendo prestado. Insisto, no creo que sea una buena idea ir por ese tipo de estrategia, ¿no? La marca, al fin y al cabo, es un signo distintivo que sirve para distinguirte, ¿no? Y la marca, aunque la frase que voy a decir pueda parecer una tontería, la marca sirve para desmarcarte. O sea, desmarcarte de los demás, diferenciarte de los demás, posicionarte en un lugar diferente. Por lo tanto, yo creo que ese es el uso que le deberíamos dar a la marca, ¿no? Si no le estamos dando ese uso, pues realmente no estamos utilizando la marca para lo que realmente está pensada, ¿no? Y claro, en un contexto de competencia tan grande como el que estamos, lo que os comentaba antes, ¿no? Millones de lanzamientos de productos cada año, millones de registros cada año, si no somos capaces de tener un nombre diferencial, pues realmente lo vamos a tener muy mal, ¿no? En esta situación de competencia. Además que estamos, en este contexto concreto en que estamos hablando ahora, pues que estamos hablando de vinos, estamos hablando de licores, estamos en un mercado con mucha competencia, especialmente en algunos países, ¿no? Los países donde son más productores de vinos y licores, como pueden ser pues, Chile, Argentina, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y en Europa, pues Alemania, Francia, Italia, España, Reino Unido. O sea, estos mercados son mercados que están saturadísimos de marcas de vinos. Por lo tanto, si no tenemos algo que realmente nos distinga a nosotros, pues no sé qué vamos a hacer. Creo que realmente es una cosa que hay que definir muy bien. Por eso también decía, no se pueden tomar estas decisiones sin dedicarles tiempo. Tenemos que pensar muy bien y tenemos que definir muy bien cuáles tienen que ser nuestras marcas, qué mensajes tienen que lanzar esas marcas, a quién van dirigidos estos mensajes y hacer nombres pues, que sean muy específicos para este tipo de clientes, ¿no? O sea, que estén muy pensados para el cliente. Por eso también en el sector de los vinos pues vemos nombres realmente muy transgresores, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en naming que los nombres del sector del vino, al menos en España, eran nombres muy clásicos que hacían referencia pues, al origen, a la tierra, Marqués de Riscal, señorío de no sé qué, Viña Pomal, o sea, unos nombres muy descriptivos del lugar donde estaban esas viñas o de los propietarios de esas viñas, y ahora pues encontramos nombres pues que son absolutamente transgresores. Hay un vino en España, por ejemplo, que se llama Gran Cerdo. Hay otro vino, pues este del Perro Verde. Hay un montón de marcas realmente muy, muy gamberras, muy transgresoras. ¿Por qué eso? Pues porque estas marcas se han ido adaptando a toda una serie de nuevos consumidores, de nuevos clientes
que hace pues 20 años no estaban en el sector del vino, no se habían incorporado al consumo de este tipo de producto y que al incorporarse, pues claro, esta gente pues se expresa con otros códigos, espera que las marcas apelen a otras cosas diferentes a lo que son el origen, la antigüedad, la autenticidad, que es a los conceptos a los que tradicionalmente hacía referencia el mundo del vino. Y por lo tanto, pues ahora, claro, se han abierto toda una serie de caminos creativos nuevos que casi yo diría que acercan el mundo del vino al mundo de la perfumería, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que hasta aquí, no sé, espero que os haya parecido interesante no solo mi disertación, sino todo este World Wine Fair. Muchas gracias por estar ahí.